Hola amigos de Maricorp, ¿le gustaría obtener una página web para uso personal? De repente tiene algún proyecto en particular. Nosotros le vamos a detallar cada uno de estos planes que tenemos en Maricorp para diseñar una página web. Este es un template que nosotros también le podemos ofrecer. Este es el rubro de Gym. Ahí está, tenemos las secciones. Para conocer más a detalle de este plan de página web, nos vamos a direccionar a precios y en precios nos vamos a ir a página web. Tenemos un periodo de pago mensual y tenemos un periodo de pago anual. Plan Basic, plan básico, también le decimos página web estándar. Tiene un costo de $31.99, aplicado un descuento del 10%, anteriormente era un 35.99 e incluye las siguientes características. Incluye un diseño minimalista, todos nuestros templates para los tres planes incluyen un diseño minimalista. ¿Qué entendemos por diseño minimalista? Que van a ser diseños en particular 100% funcionales para sus clientes. No vamos a colocar alguna sección que de repente el cliente no lo use, no vamos a colocar algunos botones que no sean relevantes para el cliente, solamente son 100% funcionales y se enfocan en sus productos, en sus proyectos, servicios que ustedes están ofreciendo a sus clientes. Después tenemos un hosting de 1 GB, que eso no solamente es en el primer plan, sino incluye en los tres planes. A pesar de estar dentro de un periodo mensual, este hosting se renueva anualmente. Tiene un costo por separado y se renueva anualmente. Entonces tenemos un hosting de 1 GB, el cual si nosotros queremos incrementar ese tamaño, quizás nuestra página web queremos nosotros que tenga varias imágenes, queremos que contenga vídeos, grabaciones, de repente algunos GIF, entre otros. Si nosotros pasamos el 1 GB, nosotros estaríamos colocando un nuevo precio, ¿no? De repente estaríamos incrementando un poco más a este precio base del plan Basic. De hecho, 1 GB es bastante bueno para los tres planes, pero ya dependiendo de la cantidad de productos que tengamos, va a poder incrementarse esta capacidad. Dominio.com, actualmente estamos ofreciendo el dominio.com. Actualmente existen varios, puede ser .pe, .org, .info. De momento nosotros estamos ofreciendo con el dominio.com. Si ustedes prefieren otro tipo de dominio, nosotros podemos adaptarlo. Evidentemente no sería el mismo costo, tendríamos que hacer algunas variaciones y le ofreceríamos con un distinto dominio. Por ejemplo, el dominio.com de Mario lo tenemos aquí. Por ejemplo, actualmente estamos en la página de precios y al final de su dominio, ese que está aquí es el dominio, nosotros tenemos el .com. Así como .com puede ser .pe, .info, .org, .net, entre otros. Formulario de contacto también incluye lo que es un formulario de contacto. En este caso solamente vamos a incluir hasta 3 campos o 3 fields personalizados. Un ejemplo en particular de este formulario de contacto lo tenemos en principal. Entonces aquí estamos en la página principal de Mariu Technology Corp. Si nosotros colocamos novedades, nos dirigimos a un formulario. Este formulario, por ejemplo, es súper básico. Incluye solamente nombre, correo y un checklist o casilla de verificación de los términos y condiciones y política de privacidad. Completamos los datos, enviamos y le estamos enviando algunas novedades. Este es un formulario que también estamos ofreciendo en el plan. Además incluye lo que es certificado SSL. Recuerden que este certificado es muy importante para la página web, dado que encripta en modo de seguridad los accesos al navegador de Google. Un ejemplo, cuando este certificado no está activo, lo tenemos aquí. Si nosotros entramos a modo incógnito y ponemos test 123, ponemos test123.com, nos resulta lo siguiente: la conexión a test123.com no es segura. De hecho, si nosotros nos vamos aquí al icono de alerta, ver información del sitio, nos dice que la conexión de este sitio web no es segura. Entonces genera desconfianza a los clientes que estamos ingresando. Google por eso es que solicita que nosotros como página web tenga su certificado SSL. Entonces este certificado SSL o Security Socket Layer nos va a ayudar mucho para que no nos resulte una página poco segura, como ya lo hemos mostrado inicialmente. Igualmente tenemos lo que son las atenciones del servicio técnico. Incluyen un total de 2 cambios de fotos y textos mensual. Entonces, para aclarar un poco estas atenciones, inicialmente nosotros en un plazo de 2 a 3 semanas, progresivamente por cada una de las semanas, nosotros vamos a ir enviándoles o confirmándoles los progresos. Una vez que ustedes nos den la conformidad y está todo ok en producción, incluyen un total de 2 cambios de fotos y 2 cambios de textos en un periodo mensual. Termina ese periodo mensual desde que se contrató el servicio y se renueva. Pueden usar nuevamente los 2 cambios. Va a haber un periodo también de observaciones donde nosotros vamos a levantar cada una de ellas. Pasando ese periodo y que ya está aprobado todo, nosotros vamos a considerar solamente esas atenciones de servicio técnico, el cual son 2 cambios de fotos y 2 textos mensual. Para este primer plan estamos brindando esta página web como un one page o también como una sola página. Una sola página y son varias secciones informativas. Un ejemplo de este one page y secciones informativas lo tenemos a continuación. Por ejemplo, esta página donde si nos acercamos al menú podemos agregar inicio, nosotros
nosotras, nuestro equipo, contactos, entre otros. Entonces, si nosotros queremos ir a nuestro equipo, si seleccionamos clic, va a direccionar a otra sección dentro de la misma página. Quiero que lo visualicen, hacemos clic y ahí está. Se salta una sección interna a la página. En este caso es un carrusel donde nos está mostrando los terapeutas de la empresa. Este es un modelo de One Page, todo en una página. Ponemos generar una agenda con nosotras, todo dentro de una página. Este es One Page. Del mismo modo, nosotros estamos ofreciendo lo que es la integración del API a WhatsApp. Esta integración lo podemos colocar dentro de un botón, lo podemos colocar dentro de un texto donde el cliente selecciona dicho texto, selecciona dicho botón y se dirige al WhatsApp de la empresa. Un ejemplo en particular lo tenemos en este botón. Si nosotros seleccionamos lo quiero, te direcciona al WhatsApp de Mario. En este caso sería un WhatsApp de la empresa. Como mejoras en esta integración, nosotros le podemos colocar un texto sencillo como ustedes pueden visualizar aquí. Buenos días, deseo información del servicio, gracias y su signo de exclamación. Puede variar, puede ser con emoji, va a depender de ustedes, nosotros lo podemos conversar y ya se estaría integrando ese pequeño texto. Lo podemos colocar con un botón súper sencillo aquí o también así con el logo de WhatsApp. Cualquiera de las formas es válido. Finalmente, para este plan básico, nosotros estamos ofreciendo 3 botones que incluyen sus redes sociales. Puede ser TikTok, puede ser Facebook, Instagram, Threads, entre otros. Un ejemplo en particular de este link de redes sociales lo tenemos aquí en el footer: Instagram, TikTok, Facebook, el link en lead WhatsApp y el channel de YouTube. Eso es lo que respecta a plan básico. Además del plan básico tenemos un plan medium. Este plan medium es una página web dinámica que también incluimos un diseño minimalista. Anteriormente estaba a un precio de $68.99, aplicando un 20% lo estamos ofreciendo a un $56.99. También tiene un diseño minimalista, hosting de 1 GB, dominio.com, formulario de contacto, certificado SSL, atenciones de servicio técnico, varias páginas en cabecera. Para esta característica de varias páginas en cabecera, nosotros tenemos un modelo. De hecho, antes de mostrarles el modelo, incluyen hasta 5 multipáginas personalizadas. Este es un modelo del plan Medium. Este es un template que nosotros también le podemos ofrecer. Este es el rubro de Gym. Ahí está. Tenemos las secciones. Si nosotros nos vamos al menú y seleccionamos algún page o página, pricing plans o planes de precios, no se cambia a otra página. Es una nueva página que está dentro de este template. De igual manera, si nosotros queremos aterrizar dentro de los facts o preguntas frecuentes, también sería una nueva página. Eso serían varias páginas en la cabecera. En este caso en particular, dentro del menú. Páginas internas incluyen hasta máximo 5 en total. Estas páginas internas, un modelo, un ejemplo, lo tenemos enseguida. Dentro de la misma página del template de Gym, vamos al menú de page o páginas. Esas son las páginas internas. En este caso hay un total de 8 páginas internas. Tenemos About, Team Details, Pricing Plans, Gallery, Facts, Testimonials y 404 Page. Para el servicio de plan Media, nosotros estamos ofreciendo un total de 5. De hecho, se aclara que estas páginas internas corresponden al total de páginas por cabecera. Si nosotros incluimos 3 páginas internas y le sumamos las 2 que tenemos afuera, serían un total de 5. Por ejemplo, aquí tenemos Page y esta página de Page no se va a considerar. Si hacemos clic, no te direcciona nada, ¿no? Porque habría un conflicto entre las páginas internas y esta sección de Page. Solamente funcionarían las páginas internas, About, Team, entre otros. Supongamos, podría ser Homepage, Page y clases. El About más el Team Details, Homepage y clases serían un total de 5 páginas. De igual manera, link de redes sociales, al igual que el plan básico. Posicionamiento SEO, ese es un plus adicional en la característica del plan Medium. Básicamente nos ayuda a nosotros a encontrar nuestra página web dentro de los buscadores de Google. Por ejemplo, si vamos aquí, colocamos nosotros Mario Technology Corporation, tenemos esta página web y tenemos varios enlaces que nos direccionan al contenido de esta página. Tenemos precios, servicios, contactos, blog, entre otros. Finalmente, para este plan Medium estamos brindando un mapa de ubicación. Este mapa de ubicación, como ejemplo, lo tenemos aquí. Si nos vamos a contactos, dentro de contactos nosotros podemos visualizar el mapa de ubicación. Solamente bastaría que nos brinden la dirección de su empresa, o de repente podemos considerar la que está en su NAT, y con ello ya podemos nosotros incluir este mapa de ubicación con la ubicación de esa empresa. Y todo esto es lo que respecta al plan Medium. Después de ello tenemos el plan Premium. El plan Premium es una página de e-commerce o una tienda virtual donde
ustedes van a poder colocar cada uno de sus productos y poder venderlos. Actualmente estamos ofreciendo con $96.99, está en descuento a un 25%, de hecho es el mayor descuento que estamos ofreciendo de los 3 planes, tiene un 25% de descuento, tienen prácticamente las mismas características que el plan Medium, a excepción de estas 3 características finales, es decir, catálogo de productos, cuenta de administrador y un blog administrable. Ese catálogo de productos incluye una pasarela de pagos, integramos todas las tarjetas de créditos y de débito más el pago efectivo. A cualquiera de las dos opciones nosotros lo vamos a integrar. Si ustedes no están de acuerdo con de repente alguna tarjeta en particular, no sería cuestión de conversarlo, nosotros lo vamos a adaptar. Cuenta con una cuenta de administrador, donde ustedes van a poder visualizar en particular todas las compras que se han realizado de esos clientes y en base a ello ustedes pueden verificar si de repente ha habido un cobro doble, no ha sido pagado algún servicio. Entonces todo ello ustedes lo van a poder administrar dentro de la cuenta de administrador. Finalmente, lo que es un blog administrable, tenemos un modelo en particular. Si entramos a recursos, blog, dentro de blog, aquí, esta es nuestra página de blog de Mario Technology Corporation, donde tenemos varios tutoriales de las categorías de diseño web, marketing digital y producción audiovisual. Por ejemplo, si aterrizamos en elaborar un formulario con Elementor, Google Sheets y Google Cloud, ahí tenemos nuestro blog. Les voy a dejar el enlace también del blog. Un modelo en particular de este plan premium lo tenemos enseguida. Por ejemplo, este es un template que nosotros también estamos ofreciendo. Puede ser una compañía distribuidora, puede ser un supermarket, entre otros. Como es una página e-commerce, se ofrecen cada uno de sus productos aquí en lista. Miren, tenemos el producto y tenemos el costo. En este caso se aplica un descuento, ¿no? El antes y el después. Si nosotros hacemos clic en este producto, tenemos la foto del producto y tenemos la descripción, el título, tenemos el costo, la cantidad que se va a agregar para la compra y la pasarela de pagos, entre otras características básicas como la descripción, información adicional, reseñas, qué tal le pareció al cliente este producto, entre otros. Ese es un modelo del plan premium. Periodo anual es lo mismo, solamente que cambia el precio. Evidentemente es mucho más porque estás pagando por un año, ¿no? Y el aquí mensual es mucho menos porque solamente se está pagando en un periodo mensual. De repente ustedes quieren modificar algunas características de los planes, ¿no? Imaginemos, quiero que haya un blog dentro de un plan básico, lo podemos incluir. Quiero que exista un posicionamiento SEO dentro del plan básico, también. Todos esos cambios los podemos brindar. Evidentemente, con dichos cambios nosotros tenemos que hacer una pequeña variación del precio. Listo, gracias amigos de Maricorp.